Sí, porque tenemos aquí a Ron Aledo, quédese ahí porque vamos a seguir con usted en gran parte del programa. Tenemos aquí a Ron Aledo, ex analista de la CIA y experto en inteligencia y seguridad. Ron, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos y usted mismo está tan seguro de que va a haber acciones por parte de Rusia contra Ucrania? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, obviamente, ellos tienen acceso a inteligencia súper secreta, a inteligencia, ya sea SIGINT, ya sea la NGA, ya sea satélites, ya sea HUMINT, ya sea fuentes humanas, en la misma Rusia, que le están diciendo que es inminente. Y obviamente, según la inteligencia que ellos reciben, son los statements públicos que ellos dan a la gente, ¿no? La Casa Blanca, Seguridad Nacional, etcétera. Los analistas, que no tenemos acceso a esa información secreta, podemos entender geopolíticamente los intereses de Rusia y por qué Rusia es inminente que va a atacar. Muchas veces ya ha dicho Putin que necesita una promesa de Estados Unidos fuerte, por escrita, que Ucrania nunca jamás estará en la OTAN, que Ucrania le será negada la membresía. Estados Unidos ha dicho que no va a dar eso por escrito. No va a dar eso y no puede darlo, porque si lo da, va a quedar mal ante la opinión pública internacional, va a quedar como débil, como que Putin forzó, utilizando la fuerza, la amenaza de la fuerza, doblegó a Biden, y Biden no puede hacer eso. Lo que podría hacer Estados Unidos, que podría salvar esta situación, la última opción para salvarla diplomáticamente, sería un moratorio genérico que no mencione a Ucrania, que no mencione a Georgia, que diga que la membresía de la OTAN está cerrada por los próximos 10 años. Putin tal vez, posiblemente, quién sabe, pueda aceptar eso. Pero sin que la OTAN le dé nada, sin que Estados Unidos le dé nada, Putin va a invadirlo muy probablemente porque ya ha desplegado las tropas y porque no puede quedar como si fuera un bluff. Regresamos enseguida con más información y análisis de los peligrosos. Seguimos reduciendo el tamaño de nuestra embajada en Kiev y ahora quiero hacerme eco de lo que han dicho el presidente Biden y el secretario Blinken. Alentamos a todos los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Ucrania a irse de inmediato. Queremos ser muy claros en este punto. Cualquier estadounidense en Ucrania debe irse lo antes posible y en cualquier caso en las próximas 24 a 48 horas. No estamos diciendo que el presidente Putin haya tomado una decisión final. Lo que estamos diciendo es que tenemos un nivel suficiente de preocupación basado en lo que estamos viendo en el terreno y lo que nuestros analistas de inteligencia han recogido nos envía este mensaje claro. Continuamos aquí en nuestros estudios con Ron Aledo, ex analista de la CIA, experto en inteligencia y seguridad, y vía telefónica desde Kiev con el profesor Sergio Borchevsky, ex diplomático y escritor ucraniano, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Ucrania. Profesor Borchevsky, hay una reunión anunciada nuevamente entre el presidente de Francia y Vladimir Putin el sábado, y el sábado otra llamada telefónica entre el presidente Biden y Putin. Entre tanto, continúan las movilizaciones militares. Estados Unidos ha enviado 3.000 soldados más a Polonia ante la crisis, y acabamos de escuchar a Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, exhortando a los ciudadanos norteamericanos que están en Ucrania a que abandonen el país. ¿Cuál es el ambiente que se vive allí y qué dicen ustedes los ucranianos sobre todo esto que está ocurriendo paralelamente? O sea, preparativos de guerra y por otra parte siguen insistiendo en una salida diplomática. ¿Habrá tiempo para eso? Parece que se nos cayó la llamada con... ¿Está ahí, señor Borchevsky? Bueno, Ron, tu opinión sobre esto. Bueno, el presidente de Francia ya estuvo con Putin 6 horas negociando y no se logró nada. De nuevo, porque es que Macron no tiene la autoridad de la OTAN para hablar que va a cerrar la membresía de la OTAN, que eso es lo que quiere Putin. Putin quiere simplemente que le prometan
que Ucrania nunca jamás será parte de la OTAN y obviamente ni Macron ni Biden van a acceder a eso. Lo único, como dije, sería un moratorio. Putin ve que si Ucrania se mete a la OTAN, Ucrania podría intentar hacer lo que hizo Georgia en el 2008. En el 2008 Georgia intentó recuperar por la fuerza Osetia del Norte, Osetia del Sur, y eso provocó una guerra de unos cuantos días entre Georgia y Estados Unidos. En la mentalidad de Putin, y Putin lo dijo, ¿qué pasa si Ucrania se mete a la OTAN y trata de recuperar Crimea por la fuerza? Ya no será una guerra de unos 3 o 4 días entre Rusia y Ucrania, será una guerra entre Rusia y toda Europa y toda la OTAN, y podría desencadenar en guerra nuclear. Sergio Borchevsky, justamente lo que dice el señor Aledo aquí fue parte de lo que dijo Vladimir Putin frente a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de que nadie va a ganar una guerra porque Rusia tiene armas nucleares. Nunca habíamos escuchado a un país con armas nucleares hacer una amenaza tan directa. ¿Está dispuesta Rusia a sacrificar todas las sanciones económicas y financieras por ir a una guerra con Ucrania? No sé si tenemos la comunicación con Sergio Borchevsky. Bueno, parece que se ha interrumpido nuevamente. Ron Aledo, la misma pregunta. Esto es lo que pasa. Rusia obviamente está muy afectada, la economía rusa, y no ha crecido en los últimos 7 años por las sanciones, que han sido muy, muy fuertes. Pero precisamente porque ya está bajo sanciones desde 2014, cuando invadió Crimea, ya tiene muchos mecanismos, han desarrollado demasiados mecanismos internos para luchar contra las sanciones. Es lo que se llama resiliente. Ya está acostumbrada a las sanciones porque ya le han metido montones y montones de sanciones en los últimos 7 años. Y además en los últimos años ha aumentado enormemente su cooperación económica y comercial con China, que es una gran superpotencia. Entonces el plan de Putin es, si nos sanciona Europa por unos años, tenemos el colchón de China que nos ayuda a sobrevivir. Hablando de China, ¿cuál es más peligroso para los intereses de Occidente y de Estados Unidos? ¿La situación en Ucrania o la amenaza de China de que va a invadir Taiwán? Desde el punto de vista militar, obviamente, Ucrania desestabiliza muchísimo más toda Europa y a los socios comerciales en Europa. Pero Taiwán es importantísimo para el comercio de computadoras, de ordenadores, de chips, y una invasión a Taiwán sería desastrosa para la economía de Estados Unidos. Ahora bien, existe la gran ventaja que Estados Unidos puede prevenir una invasión sobre Taiwán mucho más fácil que sobre Ucrania. Simplemente hacer lo que se hizo en el 96, poner portaaviones, 2 o 3 portaaviones en el medio, en las aguas entre China y Taiwán. Eso sería un showstopper para China, eso detendría la invasión. Ahora bien, hay una serie de conflictos agazapados o dormidos en Europa del Este, como es el caso de las históricas diferencias entre Bielorrusia y Lituania. Y Lituania sí forma parte de la OTAN. ¿Cómo ves esa situación si se va de las manos y se producen acciones entre Lituania y Bielorrusia? No creo que vayan a hacer acciones entre Bielorrusia y Lituania, porque eso sí volvería otra vez a verse el escenario de guerra entre OTAN y Rusia. Bielorrusia está integrada, el sistema de defensa de Bielorrusia está completamente integrado, es una alianza de autodefensa con Rusia, y Lituania es parte de la OTAN. O sea que si hay guerra entre Bielorrusia y Lituania, habría guerra entre la OTAN y Rusia, que podría desencadenar otra vez en guerra nuclear, y nadie quiere eso. El conflicto no es más que nada entre Lituania y Bielorrusia. Se discute mucho porque tienen una frontera. El conflicto es entre los 3 países bálticos, Latvia, Lituania, Estonia y Polonia, esos 4 países, contra toda Rusia, incluida Bielorrusia, porque es un conflicto que lleva desde siglos. Han sido invadidos desde la época de los zares por Rusia y tienen un resentimiento histórico centenario contra Rusia. Y ese resentimiento se traduce hasta los días de hoy. Ahora bien, ¿está Putin preparado o está arriesgando mucho? La economía de Rusia es del tamaño del estado de Texas. ¿Cuál es, hablando de costo-beneficio, además del beneficio de que le aseguren que la OTAN no va a llegar a las fronteras con Rusia totalmente y no va a estar rodeado, como él dice que está siendo rodeado, están empujando la frontera, pero el costo de las sanciones y el costo político dentro de Rusia si finalmente no toma acciones contundentes, porque hay quienes consideran que ha llegado muy lejos? El costo económico sería muy fuerte. Se dice que la sanción más grande contra Rusia sería echarlo del SWIFT,
sacar a Rusia del SWIFT. Del sistema financiero. Exacto, bancario internacional, que es el que se utiliza para hacer transacciones entre bancos internacionalmente. Y eso afectaría muchísimo, obviamente, a primera instancia a la economía rusa. Además, habría montones de sanciones contra empresas y contra oligarcas rusos y sanciones diplomáticas. Se expulsarían muchísimos diplomáticos de muchísimas embajadas. Ahora bien, como dije, Rusia tiene un plan ya de supervivencia que incluye a China como colchón para amortiguar esas sanciones. El costo político, yo creo que internamente no habría costo político. Externamente sí, las relaciones se enfriarían muchísimo con Occidente. Pero internamente yo creo que al contrario, le ayuda a recuperar a Rusia, lo pondría a Putin como un héroe nacional ante los nacionalistas rusos, ante la derecha, ante los conservadores rusos, lo pondría como una figura histórica y un héroe nacional, recuperar lo que ellos consideran es la cuna de Rusia. Recuerden que la cuna de Rusia era el Kievan Rus, precisamente en Kiev, que era lo que incluía pedazos de Bielorrusia, pedazos de Rusia y Ucrania, bajo San Vladimir el Grande. Estamos hablando de hace... Nikita Khrushchev era ucraniano. Exacto, y la mamá de Gorbachev también era ucraniana. Estamos hablando de que sería, para los nacionalistas, para la derecha rusa, sería como un héroe nacional. ¿Qué se juega a Estados Unidos si no asume una actitud firme? Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, pero hablando en lenguaje sencillo, dejan a Ucrania a su suerte abandonada. Bueno, es que Estados Unidos no puede hacer otra cosa. Estados Unidos le puede mandar armas, le puede mandar dinero, que es lo que está haciendo ahora mismo, pero no va a defender a Ucrania militarmente. Ya lo dijo Biden, lo dijo hoy mismo, no vamos a defender a Ucrania. Ningún soldado americano va a ir a Ucrania a pelear contra Rusia, porque eso sería otra vez el empezar de la Tercera Guerra Mundial. Y nadie quiere una guerra contra Rusia que tiene gliders hipersónicos y miles de armas nucleares. Lo que va a hacer Estados Unidos es mandar más soldados posiblemente a los 3 países bálticos y a Polonia. Gracias, Ron Aledo. Al regresar nos acompañará un nuevo panel de analistas políticos para examinar otros ángulos de la situación en Europa y aquí en Estados Unidos. Y lo último sobre el bloqueo al comercio entre Canadá y este país que protagonizan cientos de camioneros canadienses. Pero antes, para poder gobernar Perú, el presidente Pedro Castillo tomó una importante decisión de la azotea, de su testa, de su cabeza.